Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro nuevo episodio de Intimate Talks. Hoy tenemos con ustedes una discípula de Jóvenes Adoración. Nico, ¿cómo estás? Muy bien, Pastor. Llegaste, mejor dicho, estás recién llegada del trabajo, ¿no? Sí, casi que no. ¿Qué fue lo que pasó con el trabajo? Que ya ibas a venir y te devolviste. ¿Qué sucedió? Sí, lo que pasa es que yo salgo a las 6 de la tarde, pero siempre me quedo como 1 o 2 horitas haciendo cargo administrativo ya. Y justamente cuando ya iba saliendo, mi compañero me dijo como, no, devuélvete que pasó tal chicharrón. O sea, un cliente, devolución, mejor Chicharrón para dicho. los que no nos hablan fuera de Colombia es un problema, ¿no? Chicharrón, problema. Ajá. Sí, Entonces, entonces no me tocó volver para poder solucionar el problema ajá. y no me cogió el tiempo ahí, pero ya. Pero bueno, ya todo está bien. ¿En qué trabajas? Cuéntame, ¿qué haces? O sea, ¿qué es tu labor? Ok, bueno, yo soy arquitecta y actualmente estoy laborando como diseñadora comercial en una casa de diseño interior. Oye, aprovechándote, yo tengo un problema aquí en la casa. No, Y yo sí quería qué, ofrecerle mis servicios, qué pero abusivo, ¿verdad? Qué abusivo soy. Oye, Nico, cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas de estar con nosotros en Jóvenes Adoración? bueno, en diciembre, en la cena de Navidad que hagan en diciembre, si hay cena o cómo lo organicemos, sería el tercer año. Ok, recuérdame esa cena navideña ¿quién cantó? ¿Hubo canto o fue de...? Nosotros estábamos sirviendo, ¿no? Los que Sí, sirvieron la comida. estaban sirviendo, sí. Perfecto, perfecto. Y ahí llevas 3 años. 3 años, sí. Súper chévere. ¿Cómo te has sentido con la iglesia, con los jóvenes? La ¿Cómo verdad, ves esto de Jóvenes Adoración prepandemia y ahora con la pandemia, ¿no? Primero, ¿cómo te sientes en Jóvenes Adoración? ¿Cómo te sientes con la iglesia? bueno, la verdad es, o sea, yo creo que han sido mis 3 mejores años desde que, pues, soy cristiana. Ujú. Yo nací, no nací, pero sí desde pequeña me crié en el Evangelio. Mi mamá y mi papá, pues desde chiquitos nos llevaban a la iglesia, íbamos todos juntos, en familia, así, todos los domingos, sacábamos el tiempo. Pero bueno, hubo un momento que yo me alejé y luego cuando regresé, pues asistí a otra iglesia que era súper pequeñita. No tenía ni siquiera jóvenes la iglesia ni nada. Nada más éramos 5, mis 3 hermanas y 2 primas. ¿Y el pastor? Y, y la pastora, sí. Ok. Y éramos como las únicas jóvenes de la iglesia y éramos las de todito. O sea, cantábamos, danzábamos, ayudábamos en la parte de tecnología, o sea, todo. Y un momento, mis primas que estaban conmigo nos dijeron como, oye, mira, hay una iglesia a la que estamos como asistiendo los sábados porque ellos tienen jóvenes, entonces ven, acompáñanos y tal. Y nos invitaron pues varias veces, pero no habíamos podido sacar el tiempo para ir. Y una cena de Navidad nos dijeron como, oye, mira, van a hacer una cena navideña de jóvenes solamente, llevan cosas para compartir, no sé qué, entonces quiero como que queremos que vengan. Y nosotros fuimos y desde ahí no quedé, o sea, enganchadísima con todos, Buenísimo. con la energía, con el Espíritu Santo, cómo se sentía, la unidad entre todos, como viéndose ayudar, viendo que compartían, riéndose. Entonces yo dije como, siento O que sea, yo quiero tuviste la pertenecer. presencia de Dios a través de la unidad del equipo. Sí, Chévere yo dije eso. como, padre, yo quiero estar aquí también. Qué bueno. Entonces ya, bueno, después sí fue como un proceso con mi mamá, porque ella pues todavía también se venía congregando a la otra Claro, estaba iglesia. acostumbrado a la otra iglesia. Es Claro, difícil eso cuando diferentes miembros de la familia se congregan en en diferentes diferentes. iglesias, Sí, sí. sí, y más da duro porque nosotros veníamos de siempre venir en la misma iglesia, o sea, todos juntos ya. Entonces, bueno, hay un proceso con mi mamá, pero a la final pues decidimos, también se vino mi mamá, también empezó a congregarse, ¿Le gustó? sí, acá con nosotros, yo empecé a congregar pues con mi hermana pequeña, porque ya mi hermana mayor pues sí asistía a otra iglesia, pero bueno, nos quedamos acá y no, desde ahí entonces empecé como a tratar de involucrarme porque yo decía lo mismo, yo quiero eso, o sea, se siente que ellos están como súper conectados, de verdad se les siente como el gozo, la alegría, o sea, como yo le decía, padre, yo también quiero de lo mismo que ellos tienen ya. Qué chévere. Entonces Te quería ahí, preguntar, ¿y cómo ves ahora, y cómo ha afectado la pandemia a todo, verdad? Que ahora la gente siente que los servicios son fríos porque ajá, estamos detrás de cámaras, estamos transmitiendo en cámaras, algo que de pronto, no sé, como que no hay calor humano, ¿verdad? Aunque tratamos de hacerlo muy caluroso, tan caluroso que tengo un montón de lámparas así alumbrando. Pero sí, o sea, es como un poquito más frío las cosas a través de lo virtual. ¿Cómo has visto esto? ¿Cómo te has sentido con este cambio? Sobre todo en la parte de jóvenes adoración o la iglesia. ¿Cómo has visto este movimiento, esta evolución? bueno, al inicio sí fue como un poco raro,
porque se extrañaba como el ir bueno, yo por el trabajo no tuve que dejar de asistir los sábados porque empecé a trabajar hace año y medio más o menos, entonces trabajo los sábados hasta las 7 de la noche y pues el servicio era a las 5, entonces no podía ir, pero igualmente iba los domingos, empecé ya a servir, no solamente en jóvenes, sino también los domingos en la Claro. iglesia, entonces yo continuaba, cada vez que podía, pues continuaba asistiendo. Entonces como que se sentía raro, como que uno extrañaba precisamente eso. Pero luego como con el pasar de los días y de las semanas, pues se sentía la misma conexión, hablábamos, de hecho creo que sentí que hablábamos hasta más, porque antes simplemente como que, no, los fines de semana y listo. En cambio ahora de pronto con todos los grupos, con los clanes que hay, con las reuniones de Zoom, o sea, siento que al contrario, que como que nos sentimos más cerca a pesar de que estamos más lejos. Pero sientes que te ha tocado esforzarte un poquito más por la fidelidad de asistir. Claro, sí, eso sí, total, porque precisamente está como la tentación de, son las 4:30, estoy terminando de verme una película, pero ya me tengo que empezar como a conectar es un domingo, entonces tengo que levantarme igual temprano, ya no para ir a la iglesia, sino para conectarme y estar en el servicio, entonces Claro. ahí es un poquito también como, Que eso es pues algo difícil. que muchas veces uno ha luchado contra aquellas personas que dicen, ven acá, pero si la iglesia no es el auditorio, sino que somos todos nosotros. ¿Para qué ir a la iglesia? Vamos a escuchar la prédica por YouTube. ¿Y qué pasa? Como tu cuerpo, tu corazón y tu mente no está preparado y enfocado en la iglesia, te aseguro que te puedes ver la transmisión acostado de tu cama, mientras estás Eh, viendo el Netflix, eh, mientras estás viendo el celular. Entonces, las distracciones como que aumentan y la mente no está enfocada, como cuando tú te bañas, te arreglas y dices, voy a la Voy. iglesia, voy a Sí, recibir. exacto. Entonces, digamos que esto nos ha tocado aprender a todos, de ser un poquito más disciplinados en Disciplinados. decir, este es mi tiempo con Dios, me voy a concentrar, no voy a permitir que nada me distraiga. Ahora sí es como más tedioso esto. No voy a permitir que nada me distraiga para poderme conectar, porque soy mucho más fácil distraerse en estos tiempos. Ahora, tú me dijiste algo que me llamó la atención. Me dijiste que desde pequeña estabas en la iglesia, pero te saliste. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Bueno, nosotros asistíamos, con mi mamá asistíamos a una iglesia que se llamaba Iglesia Dominical. Ajá. Ah, ok. Vamos para que yo, tú sabes, Ah, manejar. Y entonces, bueno, asistíamos a una iglesia, se Luis, llama así. Repite y otra vez. Oye, yo tengo un VIP espectacular. ¿Ah? sí, Ese VIP de censura es muy bacano. ¿Cómo se llamaba la iglesia? Repítela. no, ya no. ¡Ah! Dale, adelante, continúa. Y bueno, la iglesia cerró, Ujú. entonces nosotros dejamos de congregarnos Claro, porque ya estaba cerrada. durante como unos meses Usted y, llegaba y dije, buenas. buena. Ajá. Sí, entonces duramos como unos cuantos meses sin congregarnos y luego unos amigos que se congregaban con nosotros empezaron a asistir a ¿A otra otra iglesia? iglesia, sí, que no voy a mencionar el nombre, No, también se llamaba. Ajá. y empezamos a asistir a esta nueva iglesia todos juntos, bueno, en ese momento ya sin mi papá porque mi papá Te ya. invitó fue un joven. Ya tus papás buscaron como que otro rumbo, de No, pronto otra no, o sea, iglesia. íbamos toda la familia, pero ya mi papá no vivía con nosotros en ese entonces. Ah, Mi ok. papá pues se separó de mi mamá, ya mi papá se mudó a otra ciudad. Entonces nada más íbamos las cuatro. Yo tengo dos hermanas y mi mamá íbamos las cuatro a la iglesia. Y ahí también habían servicio de jóvenes los sábados, empezamos lo mismo, me empecé a conectar con todo el mundo, empezamos a ¿Pero asistir. qué pasó? Eh, Siento, o sea, llegó un momento en el que veía que la conexión y lo que me llamó la atención, como ese primer amor que me conectó con Dios, que yo decía como, aquí se siente el espíritu, aquí yo quiero estar, como que llegó un momento en el que ya no lo busqué, o sea, ya no lo sentía. Entonces ¿Y por qué no lo sentías? yo dije, no, es la iglesia, son los pastores, es la gente, y me alejé, pero en realidad yo sabía que no era por eso, eran como que uno ya va creciendo, porque yo tenía en esa época, tenía como 12 años, o sea, hasta los 12 años estuve con mi mamá y mi papá pues en la iglesia, y ya luego empecé en esta etapa de 13 14 15 donde empecé fue a ponerme como excusas, mis amigos también me invitaban los sábados a otros lugares, entonces como que me empecé a distanciar y empecé a decir como, no, mira, ya no siento igual en la iglesia, ya no me siento, sí, y me empecé a distanciar, me empecé a alejar, entonces ya Tú no sabes fue lo una cosa, mismo. uno que está estudiando, bueno, yo que tuve la oportunidad de estudiar en un seminario, uno se da cuenta que con el transcurrir de la edad,
uno se enamora de Dios de maneras diferentes. Cuando uno es niño, uno se enamora por los profesores que uno tiene en la escuela dominical, por la forma en cómo te dan la galleta. Ay, que me gusta porque me dan un pan de bono o me dan cosas. Pero llega una etapa en tu vida que es la etapa de la pubertad, donde tienes que comenzar a buscar y enamorarte de Dios en otras facetas de la vida. Porque dejas de ser, bueno, no es que sea ofensivo, pero uno deja de ser infantil y comienza a tener preguntas y comienza a tener ciertas cosas que en vez de ilusionar, lo que trae es desilusión y tienes que volverte a enamorar de Dios. Y también sucede cuando uno es adulto, porque cuando uno es adulto y comienza a trabajar y ver que las cosas no funcionan, uno tiene que buscar ese enamoramiento del Dios proveedor, ese Dios de Abraham que Dios le dijo, esto el Señor proveerá. O sea, hay en diferentes etapas de la vida de uno tiene que irse enamorando de Dios porque Dios evoluciona a medida que tú vas evolucionando con Dios. Es interesante eso, o sea, el apagón lo tuviste porque no encontraste la forma de enamorarte, te enfriaste. Ajá, y me alejé. Pero le echaste la culpa a la iglesia. Exacto. Tráeme la correa que vamos a pegar a la niña. Mentira. Sí, exacto. Entonces, bueno, yo me alejé, pero bueno, mi mamá igual seguía asistiendo a veces los domingos. Yo a veces la acompañaba, pero ya no era lo mismo, ya pues ya no servía. En esa iglesia pues yo estaba en el grupo de danza, entonces yo me alejé del grupo también. Tú danzabas, era el grupo de danzarinas. Sí. Wow. Entonces, bueno, me alejé, y luego, bueno, mi mamá sí era bastante insistente, como todas las mamás, digo yo. Ella sí no desistía y cada vez que podía, nena, no vas a ir el sábado, o nena, mira, los chicos de la iglesia, nena esto, nena. Y siempre estuvo como ahí. Perseverando. Sí. Ya luego pasaron como unos años, como un año y medio, 2 años, y mis tíos empezaron a congregarse a otra iglesia, que es donde estaba antes de llegar acá a adoración. Pero espérate, no me lleves ahí, porque es cuando tú recién entras a la iglesia, que te alejaste y qué pasó en ese tiempo, ¿qué hacías? No, en ese tiempo, bueno, yo todavía estaba en el colegio, estaba ya como en 10º, 11 grado. ¿Entraste en una etapa de rebeldía? No diría que rebeldía, pero, o sea, empecé como a salir con los chicos, entonces salía de cita, entonces mi mamá como, nena, no es momento, estás en 11, ahorita vienen las pruebas. ¡Ay, no me importa, no me importa! Sí, claro. Sí, entonces como empecé esto y mi mamá como, pero porque sí tienes tiempo para ir a salir, pero no tienes tiempo para ir a la iglesia. Ok. Entonces como que todo eso y ella siempre como insistiendo, pero yo renegada. Ya luego, cuando mis tíos la invitan, ella me dice como, nena, mira, van a ir tus primas a esta iglesia, si quieres vamos, conoces, a ver qué tal. Y cuando llegué, pues oh sorpresa, yo venía, la iglesia la última vez que había asistido, pues era una iglesia grande que tenía hasta 3 y 4 servicios un domingo. Y cuando yo llego a esta otra iglesia, resulta que éramos nada más incluyéndonos, o sea, incluyendo a mi mamá, mi hermana, mis tíos y mis primas, que somos 7, éramos 12. O sea, era más éramos nosotros que la iglesia como tal, como la los congregación. Discípulos. Exacto. Y tú no eras Judas, no, tú eras... Estaba bien. Ajá. Entonces, me sorprendió porque en esa iglesia pequeña, porque éramos pocos los que se congregaban, me volví a enamorar. Qué bonito. Como pues necesitaban en la iglesia, como decían, como, oye, ¿quién nos puede ayudar? Porque era porque el otro que era las otras integrantes. Te enamoraste del poder del servicio y la vocación que Exacto. en ese momento sentiste, que había necesidad de servir y que estabas disponible. Así es, sí, porque las otras personas que eran en la congregación, que era lo otro, casi todos eran mayores de 50 años. Wow. Entonces ellos como... Iglesia geriátrica. No. Sí. No, mentira. Entonces... Sí, hay cosas que creo que tenemos que editar. Bueno, esto es Intimate Talks, o sea, esto aquí sale todo, ¿no? Claro, la pastora como, ya que vinieron jóvenes, nos pueden ayudar. Entonces ellos todavía utilizaban, era un video bien conectado con una USB, las mismas 5 canciones. Entonces nosotros íbamos un domingo, eran las 5 canciones, ay, chévere, son viejitas, claro, sí. Luego el otro domingo resulta que eran las mismas canciones y nosotros, ay, chévere, otra vez. Luego otro domingo y ya al menos dimos cuenta, no me ven digas. acá, algo está pasando. Esto. Sí. Y nosotros como, ven acá, algo está pasando. Entonces, no, como que nos empezamos a involucrar como, no, pastora, mira, podemos hacer esto, con el computador, lo conectamos el video bien, la lista de canciones, entonces vamos cambiando las canciones, vamos haciéndole la letra para que las personas se aprendan las canciones, entonces nos fuimos involucrando entre todas, o sea, mis primas. Chévere.
Y yo, nos fuimos involucrando en todo, pues, lo de la iglesia y no solamente en la parte de ir ayudando en el servicio, sino que se dio el grupo de danza. Oh, sorpresa, éramos las 5, el grupo de danza. O sea que prácticamente toda la iglesia danzaba en la época de la alabanza. Sí, Claro, exacto. porque la mayoría, Entonces, ¿no? sí, entonces como el, el volver otra vez a tener eso, a la Te danza, llenó el me volvió a corazón. recordar como ese primer amor Wow. de cuando yo estaba chiquita, porque Te yo volviste a enamorar. danzaba, claro, yo danzaba desde pequeñita pues en la iglesia y yo crecí en la danza hasta que pues dejé de congregarme. Y nuevamente cuando empezamos otra vez a hacer ensayos, a practicar, a montar nosotras mismas las coreografías, entre todas, como que eso otra vez me llenó y me recordó de ese primer amor que yo tuve con Dios y me volví a acercar. Chévere. Una pregunta, Nico. En este momento que veo que has tenido bastante tiempo de estar en una iglesia, me imagino que has tenido momentos malos, momentos traumáticos. Eh, Cosas que te han dolido de pronto en la iglesia, algo que te han hecho que de pronto te Mm, haya pasado, que no te haya gustado, que haya marcado tu corazón, o de pronto algo que de pronto en medio de ese proceso sentiste que marcó tu vida, o de pronto algo que de pronto animó a desanimarte un poquito. Cuéntanos un poco ok. de ese lado que tenemos que entregarle a Jesús, que de pronto llevábamos y que eso nos debilitó un poco el carácter, nos debilitó un poco nuestra comunión con Dios. Bueno, de hecho cuando yo me alejé, por así decirlo, de la iglesia, en una de las primeras veces fue en el tiempo que mi papá y mi mamá se separaron. Esa fue tu primer choque fue ese. Y mi primer choque fuerte fue ese, claro, porque mis domingos me recordaban como a ese momento De familia. familiar. Entonces, como que otra vez volver a ir a la iglesia y ver como a todo el mundo con Te daba familia, como su nostalgia. mamá. Claro, porque nosotros en esa iglesia todos, a mis papás eran mujeres, mis hermanas y yo danzábamos, la chiquitica, pues mi hermana pequeña estaba por ahí corriendo en la iglesia, todos nos conocimos, entonces como que me daba muy duro. Entonces yo, pues obviamente en ese momento yo no era capaz de decir todo esto, sino esto ya después de un proceso es que yo digo como, ok, esos momentos en los que yo me alejé fue por esto. Claro, lo entendiste. Ya, claro, sí. Entonces, pero sí fue la separación de mi papá, pues que mi papá y mi mamá se alejaran, mi papá se fuera a otra ciudad, mi papá pues estaba con otra familia, o sea, él ya pues formó otra Formó otro familia, hogar. exacto, entonces creo que eso me dio bastante duro. Creo no, eso Tú me dio eres de las bastante hermanas duro. la mayor, la La intermedia. segunda. Ok. Pero por el carácter, pues porque yo siempre he sido como mucho más fuerte, por así decirlo, o sea, he manejado porque mi carácter también ha sido, Dios ha ido moldeando mi carácter. Soy una Te hago una persona, pregunta. ¿Cuántos años tenías cuando tu papá dejó la casa? 12. ¿Trataste en relaciones de pronto buscar a tu papá? O sea, a través de novios, a través de hombres. ¿Trataste de buscar la figura paterna? Sí, yo creo que me Obviamente todo aproveché. esto uno lo entiende ahora que ya está Claro, claro, maduro, ¿no? Pero en ese momento yo no lo veía de esa manera, pero más que todo como que me aprovechaba de que en el colegio siempre me decían como, la niña bonita, no sé qué, entonces como que sacaba provecho y, por así decirlo, como que coqueteaba para que me dieran regalos, para que me invitaran a salir, para ¿viste? que... Los jóvenes de oración es, mejor dicho, un centro hospitalario. ¿No? ¿Mentira? Ajá. Sí, entonces, y eso también, en ese momento, eso también fue Estabas llenando buscando el como esa ego, aprobación. claro. Ok. Buscaba y no solamente en hombres, sino también en las personas, Ujú. ¿ya? Como el poder sentirme bien. Entonces, por ejemplo, yo llegaba un día de amor y amistad del colegio, llevaba con 2, 3 bolsas de regalo a mi casa y mi mamá, Nicole, y tú ese montón de peluche y chocolate, y no, mami, me lo dieron en el colegio. O llegaba el Día de la Pero a Mujer ninguno con le decías que rosas, sí. a ninguno le Le decía decía, que déjame sí. pensarlo. O sea, jugaba con los corazones de los niños, pobrecito. Yo gastándose el billete, las mesadas de los papás. Viste, aquí tenemos, viste. Dios Sí, ha hecho grandes cosas en Nico. Ajá, entonces, entonces. sí, entonces, perdí el hilo. Ah, bueno, ya. Sí, de que ese momento, estamos Eso, hablando de tu momento de claro. ausencia de papá, cómo tú tratabas de Entonces, de alimentarlo. llenar, sí. Entonces, pues estaba muy chiquita, yo tenía como 12, 13 años, entonces así lo alimentaba. De pronto subía mi ego con todos los detalles de las personas, con las aprobaciones, con los halagos. Entonces, eso también me llevó a ser orgullosa. Entonces, a elevar mi ego, a mirar por encima, a ser bastante destructiva con lo que decía, sí, Wow. porque me creía pues como, Superior. claro, superior, como decía, oye, mira, a mí me están dando esto y a ti nada más te dieron eso, qué pena, o sea,
llegué a ser así. En mi casa sí, mi mamá pues me daba durísimo Claro. porque también empecé a tratar mal a mi hermana mayor. Había una competencia de Claro, belleza entre... Hay una sí, Miss Universo, un sí, Miss sí. Colombia ahí en la Sí, casa de los Mauser. sí, yo me creía como, o sea, la más bonita de las tres y mi hermana mayor es trigueña. Entonces yo como, no, tú eres negra, yo soy Ah, practicabas blanca, racismo, yo qué soy, sí, o cosa. sea, Wow. fuerte, fuerte. No, mentira. Pero sí, yo como marcaba mucho eso y me fijaba demasiado en el aspecto físico para de pronto relacionarme con la gente. Pero no ¿Alguien, era tan alguien, así. alguien llegó a bajarte de ese pedestal en el que estabas? ¿Alguien llegó de pronto a golpearte? ¿O cómo te diste cuenta de eso? O sea, ¿cómo fue ese crush así de destrucción Claro. de esa parte? Porque poco a poco pues ya se me volvió una persona pedante y la gente poco a poco se fue alejando. O sea, los que estaban cerca de mí sí se dieron cuenta de mi cambio, pero los que eran simplemente amigos de hola y chao, pues nunca vieron como ese cambio en Nicole ya. Pero los que sí estaban más cerca de mí empezaron a alejarse. Mi hermana mayor, bueno, o sea, yo no digo que tengo mejores amigos porque literal mis dos hermanas, yo a ellas les cuento todo. Entonces, ventajas de tener hermana, ellas eran mis mejores amigas, entonces mi hermana se empezó a alejar de mí. Mi mamá me lo decía repetitivamente, que me estaba volviendo muy odiosa, que qué me pasaba, que la actitud, no sé qué. Entonces, yo creo que en realidad fue en el mismo núcleo familiar en donde yo me di cuenta que me iba a quedar sola, ¿ya? O sea, que es lo que estaba haciendo. Así que no, yo empecé a cambiar de actitud, pero obviamente no fue de la noche a la mañana, sino que fue también cuando empecé a asistir a la iglesia, donde empiezo a ir y empiezo como a caminar y entonces otra vez vuelvo a conectarme y empiezo a hacer devocionales y empiezo a leer la palabra, donde yo me doy cuenta de las actitudes que de verdad tengo y que tengo que cambiar. Claro. Y es ahí donde ocurre ese choque que de verdad, con eso sí yo le agradezco demasiado a Dios porque los choques siempre los ha hecho en el núcleo familiar. O sea, nunca me he sentido expuesta ante otra persona para cambiar en el tema de la personalidad, por así decirlo. Entonces, la personalidad cambia, yo empiezo a ser un poquito más noble, empiezo otra vez a conectarme, pero ahí empiezan como las hormonas, estaba en los 15 años más o menos, y empiezo a sentir como atracciones, pero no me gustaban los niños de mi edad, Las mayores. sino que me gustaban, claro, Y más empezaron por a el gustar complejo de que tu papá te abandonó, estaba buscando gente claro, mayor que tú. exacto. Sí, obviamente en ese momento yo no, vuelvo y digo, no me daba cuenta de eso, simplemente que, ay, no me parece más lindo que no sé quiéncito, me parece un niño, él ya me parece como más chévere, más interesante. Más en edad de merecer. Sí, Ajá. Es así como habla la abuela. sí. Ajá. Entonces, bueno, y empiezo a tener novios a escondidas de mi mamá Oh, porque claro. mi mamá no me dejaba tener novio, entonces empecé a tener que el noviocito a escondidas, entonces que me escapaba, le decía, no mami, voy a tal parte del colegio, vamos a tener tal cosa, y en realidad me iba para otra parte, que sea cine, que sea comer. Aparte del dolor que te ocasionó tu papá, ¿algún otro hombre te ha causado dolor en el corazón? No. Oh, wow. Qué bien. O sea, no y sí. Ah, bueno, ahora sí. Por favor, no te repetimos la pregunta. Dale, tranquila, vamos. Abre tu corazón. Ok, bueno. mm, Después de que, bueno, yo empecé a salir tuve como dos novios así escondidas mayor que yo. Y luego cuando tuve otro ya sí era una edad bastante marcada. Estos eran como yo estaba, 4 años, 5 años de diferencia, 6 años de pronto. sí, no, O no, de eras de hecho los que no, eran buscaban menos. gente. No, no, Ah, no. Por ejemplo, yo tenía 14, 15 años y ellos tenían, no sé, 16, ok, 17 años. normal, sí, Exacto, sí. uno dice normal, porque también estaban en En el colegio, pero colegio. unos grados mayor, sí. Ya entonces con la otra persona, pues que yo me empecé como a juntar más, que empezamos a salir y eso, ya estaba en la universidad, ya estaba como en cuarto, quinto semestre de medicina. Tú eres arquitecto, pero estás haciendo medicina. No, 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 yo estaba en el colegio. Ah, ok. Yo estaba en 10º grado. Ajá. Tenía 15, iba a cumplir 16 años. Ujú.
Y él, la persona con la que yo empecé a salir, el chico con el que empecé a salir, él estaba en la universidad, tenía como Ah, 20 y tantos. ok. Esa fue la primera relación que tuviste de una distancia De de una edad distancia, sí, marcada. Ajá. exacto. Entonces, claramente, pues, por mi edad yo y por las relaciones que yo había tenido anteriormente, era nada más como ir, salir a comer, que me invitara, que me diera el regalito, no sé Sí, qué, te un entiendo. besito y chao. Amor de colegio. Exacto, y hasta ahí. Pero, pues, obviamente ahora la persona con la que yo estaba Subiste de saliendo, nivel a otra tipo. él tenía pues otras actitudes, él tenía otras actividades, entonces Ujú, era de salir a tomar, era de reunirse con sus amigos en el apartamento porque los papás no vivían con él, claro. era, Independiente era. claro. Entonces, pues eso también conlleva que tú te creas también o quieras llegar a ese mismo nivel, como no, yo también voy a Puedo. estar porque soy la novia de no sé quiéncito. Y más cuando te presenta de pronto delante de sus amigos, los más grandes, como, oye, mira, ella es mi novia. Entonces tú como que eso también te da por algo así poder ya, por así decirlo, como el autoestima a ti, Escuche, muchacha, escuche, que esto es importante lo que viene. Ajá. el autoestima a ti como que se te sube ya. Ajá, claro, por supuesto. Te Exacto, tú sientes dices que, como la o sea, aprobación, exacto, como o me sea, que pena, pero yo presentó. soy Exacto. la de él, ¿me entiendes? De él. Ajá, entonces. Sí, entonces, bueno, pero no solamente también era la fiesta, sino obviamente ya cuando estábamos de pronto solos, ya también eso cambiaba, o sea, no eran simplemente como que te agarro la mano y te doy un besito, o Llegaste vamos a a un ver nivel mucho película. más íntimo que no estabas acostumbrada y no estabas Claro, preparada a eso. exacto, sí, o sea, ni emocional ni mentalmente, o sea, No estabas cero, lista para eso. cero, no era el momento. Entonces, él poco a poco iba como tratando de convencer, ya así como, yo ahora lo pongo que es como cuando tú tratas de convencer a un niño que no quiere ir a un lugar y tú como, no, mira, pero te doy el dulcecito, te doy el no sé qué, vamos a esto. Entonces, poco a poco fue, Te han dicho que no comas de este fruto, pero si este fruto vas a ser como Dios, ¿qué está pasando? Ajá, entonces, exacto, entonces, poco a poco, entonces cada vez que iba a su casa, porque siempre las reuniones que la eran en la tentación era casa. demasiado fuerte. Wow. Entonces, siempre cada vez que íbamos a la casa, siempre habían como ¿Tú tienes el, cuántos años? yo ahí tenía 15, iba Wow, para menor de edad. 16. Uf. Wow, qué fuerte. Iba a cumplir 16 apenas. Entonces, eh, así estuvimos como unos 3 4 meses. Lo otro es que yo con mi mamá siempre, desde el momento en el que ya, cuando ya volvimos a asistir a la iglesia, antes de volverme a apartar por lo que entré a la adolescencia, yo con mi mamá le contaba todo, le contaba cómo me sentía, le contaba por qué me alejaba, le contaba, o sea, yo a ella le decía todo, y ella llegó a conocerme tanto que decía, Nico, algo te pasa, tu mirada está diferente, ya no quieres conversar conmigo, estás rara, y yo, no, mami, no me pasa nada, que no sé qué, pero era en el tiempo en el que yo empecé a salir con este muchacho. Y yo siempre me sentía como que había algo en mí, como que estás haciendo las cosas mal. Claro. O sea, algo como que no me siento La cómoda, conciencia. como, es claro. Entonces, en una de las tantas veces que yo estaba, pues, estábamos en el apartamento con este chico, él intentó, pues, propasarse. Y ahí fue donde yo Ah, dije porque como, sí, o sea, tú no estabas accediendo a eso, tú no, sentías, o sea, tú yo sí, estabas, siempre hubo como algo que me abstenía ya, claro, como que no es el momento. Entonces él siempre trataba de llegar más allá y yo siempre como que le ponía el el freno, freno, inventaba algo y él, bueno, listo, y ya, y me iba y no pasaba nada. Pero llegó un momento en el que sí, como que las cosas se pusieron, muy, muy fuertes. sí, se pusieron mucho más complicadas. ¿Cómo te sentías? Horrible. O sea, en ese momento yo sentía que me sentía atrapada, me sentía que ¿Atrapada porque entre el amor y el querer escapar o sí, cómo? o Ok, sea, porque yo decía, o sea, como esa, eh, por así decirlo, esa burbuja de amor que yo sentía hacia él, o sea, yo lo había idealizado, por así decirlo, porque él, éramos vecinos y yo lo veía de lejos y era el una pelado persona era que siempre súper lindo, admirabas. claro. Entonces yo como que en ese momento empecé a entrar en conflicto conmigo mismo porque decía, pero si yo lo amo, ¿sí? ¿Por qué me está ¿Por pasando lo qué que me me está siento pasando? así? Claro, porque obviamente uno de niña ve películas y ve como, sobre todo esas películas de Disney, de que tu príncipe y te vas a sentir, mejor dicho, emocionada y las mariposas en Hasta el que apareció estómago, Shrek. pero en realidad no es así.
Ya, o sea, en realidad las cosas no son como te las pintan. Ujú. Y cuando yo me enfrenté a la realidad, como del momento, como que, oye, esto no es, o sea, esto no debes estar aquí. ¿Tú qué estás ¿Cómo, haciendo? cómo saliste de eso? Y que, pastor, no salí. Pastor, todavía estoy metida en eso. No, mentira. No, literal, corrí. O sea, O sea, como en un José. momento de O sea, en un desesperación, momento, sí, yo empecé a patalear, le empecé a decir, no me siento cómoda, me quiero o ir sea, y te empecé, sentiste ya violada. sí, O sea, ya te comenzaste a sentir abusada. exacto. Ok, listo. Este, bueno, yo ahí salí corriendo, o sea, literal, salí corriendo y le dije, no me siento bien, no me siento cómoda y salí ¿Qué ibas llorando. pensando mientras, por qué estabas llorando? ¿Porque te sentiste abusada o porque había un cóctel de sentimientos en tu cabeza? O sea, yo ¿Qué era lo que estaba rondando en en tu ese cabeza? momento, lo único que estaba rondando en mi cabeza era llegar a mi casa para sentirme segura, O sea, que realmente era más temor lo que tenías que un conflicto de amor. de amor, Ok. sí. O sea, se te cayó del pedestal entonces esa persona. Sí, Wow, y durísimo. claro. Eh, o sea, Te pegó sentí duro. que me pegó durísimo. Y más que me sentí vulnerable. O sea, todo eso lo que yo había construido, por así decirlo, antes de mi personalidad, de ser orgullosa, de ser fuerte, de que nada me va a pasar, de que soy más linda, que no sé qué, que Se soy, destruyó. eso quedó en nada. Me sentí vulnerable, me sentí frágil, me sentí, o sea, que Acabada. nada, que no era, o sea, que no valía nada, Wow. prácticamente. Yo llegué a mi casa, llegué llorando, le conté a mi mamá. Yo le dije, mami, tengo que decirte algo porque lo tengo aquí Después y de estar no, ocultando todo con tu después de mamá, estar llegó el ocultándole todo. momento de decir la verdad. Y ahí cuando yo se lo digo a mi mamá, es cuando yo se lo estaba diciendo a mi mamá, no era como si se lo estuviera diciendo a mi mamá, sino como si se lo estuviera confesando a Dios todo lo que, todo lo que yo había tenido oculto, ¿ya? Entonces, bueno, arranco a llorar y mi mamá me dice como, nena, no te preocupes, te perdono. Entonces, era como ese momento como que Una me le especie está... entre confesión, reconciliación, sanidad. Había como un montón de Sí, cosas ahí. sí, sí, exacto. Eh, ya, bueno, en ese momento luego pasaron los meses y eso, y debo confesar que de hecho todos estos sentimientos fueron mucho más claros es antes de campamento, Claro, porque es que porque en Chosen tú pudiste realmente ser libre de esta cosa que yo prediqué, que eso ya lo prediqué el sábado, que es que a veces llevamos cadenas invisibles. sí, Hay cadenas que creemos que estamos libres, pues estamos llevando cadenas que no sabemos que llevamos. no, y sobre Y todo que cuando entramos a un momento íntimo con Dios, nos damos cuenta que llevamos una cadena muy fuerte que tenemos que ser libres. Y creo que eso fue lo que te y pasó. sobre todo, sí, porque sobre todo yo no recordaba o sea, lo que estoy contando ahora. O sea, yo cuando me preguntaban, pues mis amigas sabían que yo estaba saliendo con este chico, me preguntaban, yo simplemente decía como, no, discutimos y terminamos. Y ya, o sea, y así quedó. Y como que mi mente lo tenía o sea, lo recordaba era de esa manera. Cuando estoy acá, que estamos haciendo todo el ejercicio para las actividades de Chosen, que me empiezan a hacer pues preguntas puntuales para la actividad que íbamos a hacer, me doy cuenta que salió a rebrote todo eso que yo misma tenía Tuviste olvidado. una catarsis. Sí, Lo que llaman, bueno, lo que llaman una catarsis. O sea, tuviste sí, un encuentro con Dios. Dios te iluminó y pudiste ver lo que nunca habías visto. exacto. Y ahí es cuando ahora es que lo que yo puedo recordar cómo me sentí en ese momento, qué es lo que estaba, porque yo eso lo tenía nulo, o sea, yo eso lo bloqueé. Claro. De Como hecho, defensa, la mente siempre bloquea los claro, traumas del pasado. claro. De hecho, pues, mi novio cuando escuchó el podcast que hicimos, él dijo como, ¿en serio te pasó eso? Porque nosotros nos conocemos desde pequeñitos, somos amigos de colegio, y como al año de haber sucedido esto, o sea, de hecho cuando me sucedió esto, yo hablaba con él como un amigo, era pues mi mejor amigo en ese momento y yo le conté a él todo, y de hecho él fue uno de los que me decía como, hey flaca, no vayas porque ese man no tiene buenas intenciones ya. Ya. Entonces, él me acompañó en todo eso, pero precisamente mi mente bloqueó todo eso y como que yo no le conté eso a más nadie, o sea, yo simplemente le dije a mi mamá que, mami, tenía una relación a escondidas, no me siento bien y ya lo quiero enmendar, pero no fui capaz de comentarle todo a profundidad. Claro.
pasaron los años, a mí eso se me borró, como quien dice, del cassette, y cuando estábamos en la actividad, como dice, tuve la catarsis y fue cuando salió todo esto a brote y es cuando yo o sea, siento de verdad que pude tener como esa conexión con Dios de que ahora ya como ya dejé todo de verdad atrás, como ahora soy una nueva persona, ahora sí, pero Y creo que esa catarsis no solamente te llevó a perdonar a esta persona que trató de violarte, sino que también aprendiste a perdonar a tu papá. claro, porque precisamente en el ejercicio me di cuenta que todo lo que había sucedido era porque indirectamente, o sea, Hay yo una estaba falencia paterna. culpando, claro, estaba culpando a mi papá. A pesar de que yo pues podía hablar de ciertos temas y yo decía, sí, mi papá se fue y no sé qué, pero yo en el fondo no lo había perdonado. O sea, no lo había perdonado de verdad. Claro. O sea, no había como, ahora lo recuerdo y tengo los recuerdos con él y son de nostalgia y chévere y estoy agradecida con lo que viví con él. Pero antes no, antes cada vez que lo recordaba era llanto y era dolor lo que sentía. Entonces yo creo que eso también me alejó de mi relación con mi papá Ujú, porque me traía como a remembranza todo lo demás. claro. Entonces sí, ya después de ese momento fue que yo otra vez pude sentir como la conexión y pude de verdad como sentir y no solamente sentir la paz, sino como hablar con mis hermanas, contarle a mi mamá y decir como, oye, ven acá, todos estos años desde que pasó, porque ya han pasado más de 12 años desde que mi papá se fue y no vale la pena, o sea, no vale la pena como vivir y cargar con ese odio, sino empecé a verle como todo lo positivo a raíz de la separación de mi papá y de mi mamá, que en ese momento fue como lo más duro para mí. Empecé a verle el lado positivo de nos unimos más, podemos recordar de pronto en el momento cuando no teníamos que comer, cómo hacíamos para entre todas juntas unirnos y sacar adelante. Me acuerdo que yo empecé a trabajar desde los 14 años, trabajaba en un almacén deportivo en el centro con unos vecinos, los vecinos eran dueños de un local y ellos como, oye, sabían más o menos la situación, que mi papá pues se había ido, habíamos quedado mal económicamente y ellos como, oye, eh, te invitamos necesitamos a alguien que nos ayude en el almacén, ¿quieres? Entonces empecé a trabajar los diciembre y me acuerdo, fue un diciembre, y prácticamente ese diciembre fue, o sea, costeado con lo que me pagaban, Wow. porque no, mi mamá no estaba trabajando, mi mamá era ama de casa. Entonces, Era muy difícil, ahora, claro, era muy pero la difícil. provisión de Dios estaba. Así es. Entonces, ahora es que yo puedo ver eso con mayor claridad y creo que eso también se lo he transmitido a mis hermanas y ellas también como, tiene razón, o sea, no tenemos por qué mirar ese pasado como algo triste, sino como si eso no hubiera ocurrido, ahora fuéramos muy diferentes, ahora de pronto ni siquiera estuviéramos donde estamos y no tuviéramos la relación que tenemos. Así es. A mí lo que más me gusta de tu testimonio es que se cumple la promesa de Dios que dice que Él es el padre de los huérfanos y Él es el esposo de las viudas y Él es la fuerza de los indefensos. Y es poder encontrar en Dios la fortaleza que de pronto papá no llegó a dar. Y no porque, hombre, todos los seres humanos somos imperfectos y cometemos equivocaciones, pero a veces nos llenamos más de las equivocaciones que de las virtudes. Y has podido ver en tu caminar con Dios que por encima de esa ausencia de papá, tienes un padre por excelencia que es Dios, que te ha formado Así durante es, tu aparente soledad. Porque nunca has estado sola, siempre has estado con Él. así. Entonces, es muy bonito que nos compartas esto. A mí me encantan estas sesiones porque realmente uno abre el corazón. Y yo sé que los que nos están viendo, muchos de pronto han pasado por tu mismo caso. Y eres un apoyo y un consuelo para aquellas personas que han vivido momentos como lo que tú has vivido. Porque en ti hay una respuesta. Dios es el papá de los huérfanos. Y Dios es la fuerza de los indefensos. Y yo bendigo tu vida. Yo bendigo que nos hayas acompañado a abrir tu corazón. Y yo quiero también agradecer a todos los que se han podido conectar en esta serie. Hay un cóctel de sentimientos porque uno no deja de ser humano y no deja de sentir. Pero ante todo, lo que uno más siente es la gracia de Dios por encima de los errores humanos y de las injusticias humanas. Al final de todo,
la justicia de Dios se cumple en nuestra vida. Así Y yo es. declaro sobre tu vida la justicia de Dios. Amén. Declaro sobre tu vida justicia sobre tu relación y declaro sanidad en tu relación. Precisamente Dios tiene para ti preparado una relación bella, que permanece, que es fructífera. No sé si es el incircunciso, no, mentira. Él es muy amigo de nosotros, pero puede ser con él y la verdad es que a mí me gusta mucho la relación entre ustedes. Tienen un corazón muy bonito y bueno, yo bendigo tu vida, bendigo la vida de tu familia. Gracias por compartir tu corazón con nosotros. Sé que no es fácil, pero bueno, eso es lo que pasa en Intimate Talks, que podemos abrir un poquito el corazón y ser ejemplo para las personas que tienen una vida cristiana normal. Así es. Muchachos, Dios los bendiga y gracias por conectarse a esta serie de Intimate Talks. Nos vemos. Hola, soy el pastor Juan José Díaz, pastor de jóvenes de la Iglesia Adoración. Y quiero invitarte para que puedas conectarte en YouTube la primera temporada de la serie que se llama Intimate Talk, o sea, conversaciones íntimas, donde vamos a estar hablando con amigos, personajes, y vamos a preguntarles íntimamente cómo es su comunión con Dios. No te lo puedes perder. Para poderte conectar, tienes que estar pendiente de YouTube en Jóvenes Adoración Worship. Y ahí vamos a comenzar a tener una temporada llena de conversaciones íntimas. No te lo puedes perder. Jóvenes Adoración.